tal? Qué gusto darle la bienvenida nuevamente en 24 minutos en la historia. Estamos realmente felices de volver a estar con usted, a ser parte de su día, acompañarle unos minutos. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos felices de verdad de hacer este programa para usted. Y yo estoy muy feliz de saludar aquí a mis amigas y a mi amigo. ¿Cómo estás, Pau? Muy bien, gracias. Qué gusto saludarte, Fer. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué Muy bueno. contento de estar aquí. Buenos Qué días bueno. a todos. Y mi querida Ana, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. Casi Ahora no te veo. Sí, andas ahí muy Es perdida. que quedamos así un Queda- poco. sí. Llegamos corriendo como los Simpsons. Pero bueno, Y luego tú sí te pareces Homero. sí, por supuesto. Muchas gracias a usted también por estar con nosotros. Gracias por iniciar este nuevo camino en la historia, este nuevo recorrido. Y hoy tenemos cosas de verdad muy interesantes. Fíjense, el Kiswali. ¿Ustedes saben qué es el Kiswali? Yo no lo sabía, pero le digo que hoy es el Día Mundial de la Lengua Kiswali. Esta lengua que nos decías, Fer, que se transforma en Es el Swahili. Swahili. Y lo interesante es que lo hablan más de 100 millones de personas Sí. en el África. Sí, es considerado, además, lo bonito que le den ahora visibilidad, Ujú. es que es considerada la primer lengua africana con un registro. Y se habla en Tanzania. Pues mira, yo te se voy a habla en decir dónde, muchos- aquí los tengo. Se habla, si usted nunca ha oído hablar de el Kiswili o el Swahili, Ajá. pues es que estamos en otro lugar del mundo. Pero que se habla Sí. en Tanzania, Kenia, Uganda, Mozambique, República del Congo, Ruanda, Burundi, Somalia, Zambia, Malawi y el norte de Madagascar. Ujú. ¿Cómo hay rincones en el mundo que pensamos, o sea, no entendemos esto? 100 millones de personas hablan el Swahili y de este lado ni nos enteramos, ¿no? Y hasta el año 2022 fue cuando se le dio, la reconoció la ONU Claro. como una lengua africana. Wow. Pero se habla desde hace mucho tiempo y lo interesante es que la fuerza de África que trata de tener una identidad y representarla ante el mundo necesitaba una lengua Bueno, que se hablara fuera en varias- nativa. Sí, que no fuera el francés o el inglés. claro, el el africano. de los colonialistas, el De de los los... colonialistas, entonces por eso es importante el Swahili. No, ya lo creo. Y hay ya obras, hay mucha gente del grupo panafricano que ya empezaron a traducir obras al Swahili, de Shakespeare y Ah, ¿de demás, veras? que es interesante. Wow, cómo no. Nosotros que estamos aquí en una biblioteca que tiene todos Sí, pero aquí hay en inglés, en español, en francés, en a lo alemán, mejor, pero en Swahili no lo sé, no vamos. lo Que sabemos. tenemos que ver en la parte de diccionario si hay un diccionario. Seguro Y que debe haber. un diccionario, Un diccionario, Swahili español, pero bueno, Bueno, lo buscaremos. y hay que decirlo, ¿no? O sea, la gran deuda de la humanidad sigue estando con África. Sí. Sí. O sea, no hay manera de que encontremos cómo integrar realmente al desarrollo global al continente africano. Sigue siendo una vergüenza. Ahora, vamos a continuarle, porque hay muchas cosas hoy de las que queremos platicar, pero una de ellas es algo que hoy cobra una vigencia brutal, ¿no? Es el Día Internacional de la Conservación del Suelo. Del En suelo. momentos en los que el cambio climático, la deforestación, veto a saber tantas cosas, está cobrando factura al suelo. Al suelo, sí. Y se conmemora justo por Hugh Hammond Bennett, que fue el primer científico que realmente dijo el suelo es importante, ¿no? O sea, como de... O sea, obviamente todos los campesinos y demás sabían la importancia del suelo, pero Bennett ya le da como esta importancia de conservación y ecológica. Y ahora se sabe muchísimo más sobre el suelo y se sabe que hay un montón de bacterias y de hongos que intervienen para que realmente, pues eso, un cultivo sea próspero o sea una desgracia absoluta, ¿no? Entonces sí, Ahora, es Es súper un importante. recurso vivo, Vivo. ilimitado. Ilimitado y se nos está yendo. Sí. Todas estas zonas que se ven como áridas, que en realidad no son áridas, que es la tierra reseca, ujú, ¿no? Esas han perdido su suelo. Que es mucho lo que le pasa, por ejemplo, a las selvas tropicales. Se tenía la idea de, bueno, si pueden sostener esos árboles de 40 metros de altura, pues seguro pueden sostener
campos y campos y campos de cultivo. Y lo que pasa es que tienen una capa de suelo nutritivo como de 10 centímetros. 10, 12 Y centímetros. en cuanto quitas la selva, el agua se Se lleva acabó. esas 10 y pues ya te queda un terreno Es que que está fíjate que totalmente erosionado. y yo siempre he pensado, es que es la paradoja de la humanidad. Es decir, sí, yo entiendo cuando dicen, es que no podemos seguir deforestando o creando campos para el ganado, porque eso implica quitar bosques, quitar otro tipo de suelos, crear pastizales y meter miles de cabezas de ganado. Suena bien, pero tenemos que alimentar una población global brutal. O sea, la Sí. paradoja de cómo lograr ese equilibrio no está fácil. No está fácil, pero también hay muchos países en los que se desperdicia una cantidad de No, estoy comida seguro. absurda y Claro. también hay muchísimas cuestiones económicas en las que se sabe perfectamente que de repente empresas tiran leche o tiran conservar el simplemente por Sí. mantener el precio, ¿no? Sí. Entonces, sí es una paradoja, pero sí sabemos, o sea, hay cálculos en el que se sabe cuál es la capacidad de carga del planeta, ¿no? Y la capacidad de carga del planeta, pues se sabe por muchos científicos y saben muy bien cuánto podríamos y qué población podría mantener el planeta, ¿no? Somos 10,000 millones. Somos ahora, 10, más o menos, sí. Más o menos. Si ahora concientiza a 10,000 Cuando yo millones. era No, niña, claro. Cuando yo era niña éramos 8. Pero yo te voy a decir una cosa. No se trata de concientizar a 10,000 millones. A veces se trata de concientizar a 2,000 transnacionales. Claro, pero son las Hasta- más difíciles de concientizar. Porque o sea, obtienen su lana y su dinero y sus riquezas de todo Y esto. un día... Entonces, y un- ¿cómo los convences de que Claro. dejen de ganar al seguir fomentando un consumismo Claro. inmoderado? Y un día tendremos aquí que hacer un programa especial y entrarle al debate global sobre los transgénicos, por ejemplo, ¿no? Que sí, que no, cuál es la verdad, cuál es el verdadero peligro, cuál es un mito también que se ha creado en torno a ello. Hay un debate mundial que desgraciadamente se fue de las manos de los científicos y se volvió político, Ujú. se volvió social, cuando esto debía ser un debate meramente científico y que las gentes con conocimiento científico dijeran debe ser de esta manera. Se volvió un tema político y cuando se vuelve un tema político las cosas pierden objetividad, ¿no? Es que luego hacemos también cosas que la gente no entiende. Por ejemplo, si construyes en una pendiente y hay un suelo Ujú. y el suelo lo limpias, el terreno se va. Se va. Y dicen, ¿cómo que se va? Se pierde, se va, porque cuando llega el agua erosiona todo. Y cuando el suelo tenía esa capa de 5 centímetros de pasto, 3 centímetros, Ya no hay. ahí se detiene. Se detiene. Y ahí Por hay las árboles, raíces. hay todo. Pero cuando lo limpian, que dicen, vamos a limpiarlo y destruyen todo. Entonces deberíamos de ser conscientes, un poco como tenemos educación cívica, deberíamos de tener educación en relación a tuve. nuestros suelos. Bueno, Yo tuve educación ambiental. sí, ahora las nuevas generaciones tienen otro. Bueno, y hablando de construir, vamos a avanzar porque fíjate que hay algo bien interesante. En 1680, a ver, 1680 en Juanacatlán, aquí en Jalisco. México, en Jalisco, se termina la construcción de la Basílica Letarenense. Así es. A ver, ¿qué es eso, Pau, por A ver. favor? Bueno, es un arquitecto, tú lo has de saber mejor que yo, arquitectura totalmente barroca, tiene unos relieves impresionantes y el altar de esta basílica es verdaderamente de admiración. Entonces, ¿qué es lo que ha dado Juanacatlán? Bueno, sí fue un punto de encuentro cultural y económico, donde en su atrio, por supuesto, se llevaba el comercio, llegaban, como era un paso de mucha gente que iba de un punto a otro, ahí se encontraban. Entonces fue un espacio de economía local muy importante, ¿no? Y actualmente es un lugar 100% turístico, porque además es tan importante esta basílica y es tan la fe católica en México, que también es un punto de peregrinación muy importante. ¿Ah, sí? Entonces, claro que eso se aprovecha, ¿sí? ¿Qué- También para la economía. a quién veneran en esta basílica? ¿Sabes? Fíjate que ahí sí no lo sé, pero lo que sí sabemos es que desde su fundación se ha considerado uno de los templos más importantes. Desde que se Yo fundó en el siempre- siglo XVII, bueno, finales Sí, del XVII. yo siempre me he preguntado
si quienes hacían estas grandes catedrales, en ese entonces ya tenían la idea de que ese iba a ser un centro de peregrinaje importante. Al revés, porque es un centro porque Se es un hacía. centro, Se hacía. es un Es al centro revés, tiene razón. comercial, se crea Tienes razón. o sea, la arquitectura no No, genera arquitectura para en ese momento generar exacto, tienes tráfico, razón, es sino al por el revés. tráfico, porque es donde hay dinero. Ahora, Tienes y razón. un punto importante con lo que tú estás diciendo es que, bueno, informes históricos establecen que el 20% de la población fue la que estuvo de manera directa o indirectamente encargados de su construcción, Claro. porque veían esta necesidad de la que hablaba. No. Y Entonces, está, es bueno, muy- venera a la Virgen de Guadalupe. Ah, está- es- no se hasta- acuerdan. Qué bien, porque yo ando aquí soltando nomás preguntas. Es que mi papel en el programa es el más fácil. Preguntar. Pues sí, yo suelto preguntas. Pero, Hay ustedes que son los sabios. En la que sigue yo dirijo, para que, Para que para que veas, ¿no? Para que sí te diga algo. Para que sientan. Vámonos qué a pasa. 1846, porque en 1846 tropas de los Estados Unidos ocupan las ciudades de Monterrey y San Francisco, aquí en México, lo que empieza la conquista estadounidense de California. ¿Es Monterrey o Monterrey? Monterrey, California. O sea, Monterrey. Monterrey. Es O sea, Monterrey. para Monterrey, todo. Monterrey. Monterrey y San Francisco. Ajá. Y con eso empieza la conquista de la Alta California. Así es. Ujú. Por ejemplo, en San Francisco hubo un grupo de colonos estadounidenses que se sublevaron contra el gobierno mexicano, conocido como los Beer Flaggers, ¿no? Y en la ocupación de ¿qué? De Monterrey. Monterrey. Monterrey fue por Zachary Taylor. Y entonces, claro, esto tuvo mucho que ver y coincidió con la fiebre del oro, coincidió cuando James Polk, pues ahora sí que apoya el famosísimo Destino Manifiesto, ¿no? Claro. Lo importante de América para América, expansión, ahora sí América que para los expandirse. americanos, sí, claro. Entonces, pues bueno, y, Bueno, y pero- cierra pero, todo con el el Destino tratado. Manifiesto es antes de la ley, Sí, claro. de la política Monroe, que es Monroe, América que para es- los americanos. Sí, sí, sí. El Destino Manifiesto era, Expandirnos. se tiene que expandir. Tenemos que tener salida a los dos océanos. Y ahí es la primera vez que Estados Unidos, y qué vigente se vuelve hoy, cuando el presidente de los Estados Unidos habla de anexarse Canadá y Groenlandia, y a ver qué todas estas cosas A trae ver en la qué. cabeza. El Destino Manifiesto es, tenemos que expandir en los Estados Unidos lo más que se pueda. Y bueno, pues aquí- Al costo. al costo que fuera. Unas tierras las compran, ¿no? Alaska, aquí Otras lo hemos las agandallan, platicado, la Florida. otras las agandallan, Otros se quieren anexar con el poderoso. otros, que es el caso de Texas. Sí, Aquí hemos Texas. platicado mucho Texas. Texas fue un territorio primero mexicano, luego se independizó, Ujú. luego como que quiso volver con México, dijo no, mejor con Mejor ellos. con el más poderoso. En fin, pero el Destino Manifiesto habla así de, a ver, Estados Unidos tiene que ser grande. Y ese grande, antes de grandeza, lo pensaron como grande. Territorialmente, ajá. O sea, Y a vamos, México le tocó porque pues estamos Sí. pared con pared, ¿no? Y a Estamos mí exacto. me encanta la inocencia, ¿no? Coincidió, claro. La fiebre del encuentran oro. que tienen la fiebre, o sea, está el No, oro y en se dan California, o sea, cuenta y- haciendas mexicanas de mexicanos en donde dentro de sus territorios había oro. Claro. Entonces comienzan estos estadounidenses pues a entrar a estas haciendas, Pero a llevar, o sea, fíjate que la fiebre una del oro en gandalla los Estados terrible. Unidos es un boom de expansión hacia, El hacia, oeste. hacia la costa Sí. oeste. Pero en realidad, el oro que se extrajo en la fiebre del oro fue poquito. es muy poquito, es casi simbólico. Y hoy se sabe que incluso mucho alentado por el gobierno desde Washington, era, allá hay oro, váyanse a poblar allá. Es para que eso poblar, necesitaban porque poblar. aún cuando era parte de México, el problema es que estaba muy poco habitado por mexicanos. No, claro, Entonces, realmente, ¿cómo había- conquistas poblando? claro, entonces, poblando. A los mexicanos eran sí muy que la pocos los que les gentrificación. interesaba estar ahí por el mismo clima, por el mismo tipo Bueno, de y además tierra. estaban todavía estas culturas como las seris, los yaquis, Sí. Ah, sí, que claro. también eran súper Los guerreros. comanches, Claro. las navajas. Y no se dejaban amedrentar como ¿No? otras culturas. Bueno, a la fecha, ¿no? Y entonces siguen siendo muy siguen siendo combativos, muy... claro. De hecho, los yaquis y los seris son los Ujú. únicos que pueden cruzar la frontera Sí.
sin tener un pasaporte. Claro, porque ¿De es veras? tierra de Porque ellos. es su tierra. Sí. Guau, Sí. actualmente. Actualmente, sí. Entonces los yaquis se la viven contrabandeando cosas, porque claro, van y vienen. Sin problema, es su tierra. O sea, no es que seas ni mexicano ni estadounidense. Vienen no eres gorditos yaqui. y regresan flaquitos siempre. Generalmente traen cosas de allá para acá. Sí. Pero- Por eso, pero- vienen gorditos sí, y exacto. regresan flaquitos. Pero sí es interesante un día platicar también de la fiebre del oro, porque fue más una movida política de colonizar las tierras Claro. que en realidad el oro que se encontró Y fue muy ¿Y sabes menor. quién se volvió rico? Los que vendían palos, picos y asadones. Claro. Bueno, y de Esos son los que se hicieron Oye, ricos, los que no, pusieron no. hoteles, Y los los que revólveres. tenían casas bueno, de mala nota, los que claro, todo. y de ahí surgió Eso. Levi's, Sí. ¿no? Sí. De ahí Sí. De surgió los mineros. los Levi jeans, Strauss. como hoy los conocemos, Levi Strauss, sí. Sí. Que hemos platicado. Pero es de- muy interesante lo que sucede y por qué tiene ese espíritu California tan rebelde, por qué ahora es tan sensible en lo que está sucediendo y siempre han sido gente que diferente. siguen teniendo Siempre. así. Siempre han sido. California es un Ahora, fíjate lugar que digo, distinto en tenemos los que avanzar Estados Unidos. porque hay cosas que no quiero decir fuera. Pero fíjate, ahora que se habla tanto de estar contra la migración, Sí. a ver, la costa oeste se pobló de migración. La primera gran migración que se registró fue la China. Ujú. Los chinos llegaron a hacer el ferrocarril. Había una obsesión por unir ambas costas con un ferrocarril. en San Francisco. Y llegaron oleadas y oleadas de chinos a construir el ferrocarril. Sí. Entonces, y hoy la costa oeste de los Estados Unidos ha sido una costa de migrantes. Y de Desde el personalidades. ¿Así se conquistó? Así se conquistó y ahora nos salen con otras cosas. En fin, es un poco, por eso, Bueno, pero por eso también la puedes historia ver es una la costa- ventana, en la ¿no? costa este, los italianos, otra vez Claro, los chinos. claro. Este, Estados Unidos es un país de Irlandeses. migración. Los holandeses, los Sí. irlandeses, o sea, la gente, todo, por eso se llama nueva, lo Nueva hemos York. platicado aquí de todas las nuevas, ¿no? Nueva. Es la nueva York, ciudad exacto. europea. Sí. Estaba Sí. Nuevo Ámsterdam, Nueva Nueva Ámsterdam, York, Nueva Nueva- York, Por eso es Nueva Orleans. ¿no? Nueva Orleans. Bueno. Ah, bueno, perdón. Esa era Y ese es francesa. otro, Ese ese es es otro Pérez. O Ese es sea, otro Pérez. aquellos son franceses. Aquellos son Son franceses. la Luisiana. Pero también fueron españoles en También, principio, sí, después se lo vende Florida. a Francia y bueno, Florida La es una Florida. efeméride de otro De otro de día. otro día, día. de los próximos días. No se apure, no se adelante. Tenemos Muy bien. 3 minutos y vamos a hablar estos 3 minutos de un personaje cada vez más rescatado de la historia. Y vamos a ver. Estoy hablando de Juárez, porque un día como hoy, Ay. en 1859, el presidente Benito Juárez anuncia a la nación las leyes de reforma. Todos sabemos la ley de reforma, nacionaliza los bienes del clero, desamortiza todas sus propiedades, se las apropia, se las agandalla. Sí, sí, sí. Y bueno, uno de los grandes pilares de la República como hoy la conocemos es la separación de la Iglesia y el Estado. Ese es un gran acierto. El laicismo, Estoy de acuerdo. El laicismo es un gran acierto Sí, y pero- quitar la dominación religiosa que tenían en ese Sí, momento. tenían una O presencia. sea, tenían de más. Pues el control de la población, no había registro civil No, como tal. estaba todo en las Entonces, si parroquias, querías ¿no? existir para el Estado, pues tenías que estar bautizado, creías Claro. uno en Dios, a la de a fuerzas. Si querías que tu matrimonio fuera válido, había que casarse por la Incluso iglesia. las herencias se registraban en A las todo. parroquias, No, todo. pues sí, porque ellos eran dueños de los cementerios y los panteones. Claro. Cementerios y panteones, entonces, claro, que tener el control también de los muertos. Ahora, Quiero dar una primicia. Sí, se volvió juarista No, no, hoy. jamás, jamás, pero bueno, ese sí es un acierto, o sea, no, sí, hay que reconocer bueno, que Cristo lo dijo en la claroscuros. Biblia, Cristo lo dijo, ¿no? Lo que es de Dios, lo que es de César es del César, es lo más cierto. Sí, O sea, hay aciertos. total. Como todo, hay claroscuros. Este fue un gran acierto. Y uno de los grandes pilares, que por cierto, empezamos a perderlo, digo, diciéndolo acá, la separación de la Iglesia y el Estado, yo nomás quiero decirles, y lo aceptó públicamente siendo presidente Andrés Manuel López Obrador. Él era obispo de su iglesia. Y siendo presidente... Él era Por eso- evangelista, ¿no? pues era un por eso era- saludó la bandera. Y claro, y él era obispo de su Órale. iglesia e invitaba a los
otros obispos a orar en Palacio Nacional. No. De esto le estoy hablando hace 4 años, ¿eh? Bueno. Y él se llama, bueno, él siempre... Y él siempre se ha sido dijo juarista. Juarista. Y hoy tenemos jueces y magistrados electos en esta elección pasada que están ligados directamente a iglesias como la Luz del Mundo. O sea, Bueno. tenemos que No, empezar bueno, ese sí es Iglesia. terrible. No, tenemos que empezar a ver. Además, a ver que eso. iglesia, ¿no? Bueno, sin lugar a dudas, las leyes de reforma, la guerra de reforma, porque hoy hablamos de las leyes de reforma, pero la guerra de De 3 reforma años, una de guerra 3 años, que fue importante, sí, fue importante. hoy le da un rostro muy particular a nuestro país que fue valioso. Lo que también es valioso es hacer una pausa para que ustedes se sirvan un café, nosotros Vaya al baño. también. Y no se vayan con la idea de que soy juarista. Jamás. Quedó clarísimo que no. Vamos a hacer una pausa. Estamos de regreso con ustedes. Estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Nosotros sí hicimos honor a lo que dijimos, nos servimos un cafecito, una galletita, así que si nos ve ahí masticar una galletita, O si nos ves sacudiéndonos las barbas así, es bueno, el problema de, pero no de la importa, galleta. estamos entre amigos todos, así que muchas gracias por continuar con nosotros. Al inicio del programa me salté un día conmemorativo de que me parece que es muy importante. Bueno, no le digo cuando nos fuimos a corte cómo se pusieron aquí mis compañeros. Pues Con eso todo lo eso. señalaste, No, hombre, marcaste, lo- demás, y lo- luego te lo brincas. No. Pero me parece que es muy importante que lo retomemos. Hoy es el Día Mundial del Cacao. Esta es una planta originaria de Mesoamérica, De ¿no? Mesoamérica. A ver, cuéntanos un poco del cacao. Bueno, el cacao, su nombre científico además tiene relación justo con toda la historia del cacao, que es Teobroma cacao. Lo que ¿Cómo? significa Teobroma, ¿Teobroma? ajá, teo Oh. de Dios, es alimento de los dioses. Ándale, pues. Teobroma cacao. Y justamente porque... perdón, salí ¿Qué te pasó? caminando. No tienes conectado tu No está micrófono. Sí se conectado. escucha, pero para que Se oye, mejor. pero para que se escuche A ver, mejor tú. échame para acá la cámara en lo que Ay. en lo En que lo Ana que- coloca nuevamente el... Disculpe Yo usted. estaba comiendo mi galletita en lo que ella hablaba muy a gusto. Ya estamos, mira, ya. Ya estamos listos otra vez. Vuelve a decirnos Teobroma. Teobroma cacao, Cacao, que perfecto. significa alimento de los dioses. Y la Academia Francesa de Chocolate y Confitería, así como la Organización Internacional de Productores de Cacao, en 2010 propusieron el Día Internacional del Cacao, ¿no? Es un alimento que era muy importante en Mesoamérica. Es un alimento, tiene una... Tiene o sea, el un... cacao como... o sea, la semilla es muy grande, la semilla es como de unos 5 centímetros y está recubierta de una... el cacao de una viene, cosa viene suculenta. dentro de otra De fruta, otra. ¿no? La semilla grande del cacao, o bueno, el fruto, Ajá. es de este tamaño. Ahí lo Y voy dentro a del fruto, como si fuera una mazorca de elote, Ajá. tiene un montón de semillas, que es lo que se va a machacar para hacer el chocolate. Pero esas semillas están recubiertas de un mucílago blanco, que es súper rico, muy sabroso. ¿Así? Sí, es buenísimo. Ok, Es delicioso. ok. Y luego esas semillas se secan, ¿no? Se ponen al sol, y luego se trituran, y con eso ya se hace la pasta de cacao, porque tiene ciertas Ahora, grasas. en Mesoamérica eso era una bebida ritual. Era una ¿no? bebida ritual. Yo lo que nunca he entendido, o sea, perdón mi ignorancia, pero ¿cómo llegaron a encontrar el café? Porque ustedes ven el café y ustedes lo prueban y no. es horroroso. No es No es nada- como lo vemos, es, no es como una lo vemos, no cerecita tiene roja. nada que ver. Y sí. Es una cereza roja con un sabor terrible, pero dentro tiene el grano del café. El grano del café, ¿a quién se le ocurre ponerlo al sol? Bueno, si tú masticas un cacao así, Es amargo. es amargo. O sea, deja tú el chocolate 100% amargo, o sea, amargo. No, es el triple de amargo. Sí, me puedo Y imaginar. entonces tampoco es La una cosa que manteca es digas, una no. cosa de- Me encontré en el refrigerador el otro día No, es un terrible. A mí no me gusta. chocolate Alguna vez lo probé. amargo para cocinar. Sí, sí, los de Y se me repostería. antojó porque se veía muy bonito y le pegué una mordida y No. ¡guac! Ahora, terriblemente amargo. el cacao
Ujú. A ver, ayúdenme. Tengo yo la idea que también era una especie de moneda Era una moneda, en, ajá. en las Exactamente. culturas precolombinas, ¿no? Moctezuma Sí, dicen y que tenía una prehispánicas. gran cantidad de granos De cacao. tenía más granos de cacao que oro. Porque Es que era muy Consideraba valioso. Más Porque además valioso. el cacao, a diferencia de muchas otras plantas, no se sembraba como en cultivos así de un árbol tras Era otro. silvestre. Tenían que entrar a la selva Oh, y empezar a buscar los árboles de cacao. Entonces hay un árbol de aquí y hay otro árbol a 500 metros y hay otro árbol a otros 500 o a 1 kilómetro, etcétera, etcétera. Entonces había que buscarlo. Y el árbol no produce frutas así como un manzano en el que tengas muchísimas manzanas que recolectes en una temporada. Saca 2 o 3 frutos. Aquí vamos Oh. a poner una foto. Entonces, claro que era algo como muy especial. muy especial, ¿no? Porque no lo encontrabas con gran facilidad. Y luego, bueno, en Mesoamérica, Pau tiene algunos datos. Bueno, la cultura olmeca fue de las principales para utilizarlas en sus rituales. Le ponían chile piquín. ¿De veras? Sí, Ujú. chile piquín. O sea, era una Es bebida picante. Sí, sí, sí. Ah. Y bueno, En los rituales. Sí, sí, Y la... el Sí. chocolate, Y- y el chocolate actualmente, una tablilla de chocolate de estas que venden, que le ponen sal o picante además. Es muy tiene bueno. Ah, un hay, sabor hay unas con súper sal rico. gruesa. bueno, Ah, sí, había qué una rico. cafetería que, bueno, ya la quitaron cerca de mi casa, pero donde vendían el chocolate, o sea, el cacao con agua y chile piquín. Y chile ¿De piquín. veras? Sí. ¿Y qué tal ¿Qué sabía? había? No sé, nunca lo probé porque la diabetes no me lo El permitió. chocolate con agua La tiene es que no muy lo buen sé. sabor. Si Pero alguien, bueno, a pero- ver, si alguien lo ha probado aquí en nuestro WhatsApp, nuestro en WhatsApp. nuestro teléfono, por favor, para y luego que nos lo robaron. nos digan. Ah, no, pero ahí Ah, va. claro, Bueno, pero no. antes de eso, tengo un dato. Bueno, dice que se encontraron evidencias de más de 5,000 años de cultivo y de consumo. Después, obviamente, llegan los españoles, pues se emocionan, les encanta. Y el primer lugar en España donde comenzaron a hacer el chocolate fue en la comarca de Calatayud, en Zaragoza. Y era una bebida que era exclusiva para la realeza y para la gente que formaba parte de la Y nobleza, por la eso clase se alta. tomaba la tacita Sí, con el dedito levantado. para demostrar que estabas tomando chocolate y que eras de la realeza. Ah, No tiene que ver con el té, ni tiene que ver con el café, que- tiene que ver con el chocolate, porque era muy costoso y Claro. entonces Ah. tomabas tu chocolatito con el dedito levantado para Para que demostrar que sepas. estabas tomando Pa' chocolate presumir. para presumir. Sí. Ajá. ¿Y dónde se llevó a cabo? En el monasterio de Piedra en 1524. Y ya fue donde le pusieron leche y azúcar. Y se hizo Y ya chocolate. se hizo Y chocolate como además lo es muy conocemos. especial porque nosotros conocemos el chocolate amargo, aún con leche, a la española, y el chocolate dulce ya a la francesa. O a la Ujú. suiza. Claro. O a la Entonces, o a la Suiza, pero a la Suiza creo que para nosotros a la Suiza ya es el chocolate, Sí, ya es como el francés, ¿no? no, sí, pero no líquido, sino Ah, sí, ya no, como como- una A mordiscos. golosina. A Ahora, la mordiscos. mala noticia de todo esto es que sí nos lo robaron. Nos lo robaron. Hoy el principal productor de cacao en el mundo es la India. La India. No, Sí. no es ningún país. Y nos lo robaron los originario. norteamericanos, justamente. Ah, Qué caray. Los norteamericanos Qué raro. vinieron ¿Por qué no me sorprende? y se llevaron justamente el cacao. Tenemos 4 minutos y hablando de los Estados Unidos, quiero que platiquemos de una monja que se llamaba Francisca Javiera Cabrini. Me gustó su nombre. Francisca Javiera Cabrini. Pero le ¿Por qué? llamaban Paca. Le llamaban- Terrible. ¿Por qué quiero que hablemos rápidamente de esto? Porque un día como hoy, en 1946, el Papa Pío XII la canoniza. Así es. A ver, cuéntanos. Ella nació en Italia y ella fue muy importante. Fundó a las Hermanas Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús, llega a Nueva York y entonces ella lucha por mejorar las condiciones de los inmigrantes. ¿Sí? Entonces fundó más de 67 entre escuelas, hospitales. Es más, se considera que tras su muerte, ella murió en ¿En qué año 1900. llega? Ella llegó en 1877. Y ya hablaba de migrante. Ya hablaba de migrantes, ella educó y también atendió cuestiones de salud de estos de estos personajes, lo que son los migrantes, y sí, más de 67 instituciones en Estados Unidos y Sudamérica. Fíjate. Y tras su muerte, ella murió en 1917, pues parece ser que se beneficiaron con sus obras más de 1 millón de personas.
Wow. Y ella tiene una frase que, pues la verdad todos deberíamos de llevarla a cabo, y más ahorita que estamos viviendo temas muy complejos sobre la migración. Ella dijo, cada uno tiene el poder de cambiar el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que cada uno, pues, ella decía, podemos ayudar a ese inmigrante, ¿sí? A cambiarle su condición de vida. Porque ahorita muchos, pues también es por una cuestión, pues, son más bien refugiados, ¿no? O sea, que vienen Claro. huyendo de unos temas terroríficos. Entonces, creo que esta monja ahorita se vuelve muy actual. Muy actual. Y no dejo de sino pensar cómo en los Estados Unidos el tema de la migración es un tema no resuelto desde hace tantos años. Pero creo que es un tema mundial, el tema de la migración no resuelto. O Vean sea, los europeos. vean los europeos nosotros. con No, África. los europeos a lo nosotros. resolvieron de mejor manera de lo que lo han resuelto los no. americanos. Bueno, puede ser. Sí, hay mejor. hay un mejor manejo Pero- de la migración africana en Europa de lo que hay en la migración en general en los Estados Unidos. Pero les va de pavor, No, ¿eh? no, O sea, no, es espérame, a ver, terrible. no, no. Ayer. No estoy ayer diciendo un loco que lo- les hunde Claro. una de estas tubulares y hace que mueran. A ver, no estoy terrible. diciendo que se hayan abierto a la migración, A no. las políticas Pero hay una públicas. mejor política de migración en Europa que la que hay en los Estados Unidos. Yo creo Sí, que sí. mundialmente no hemos Aquí entendido en México. que la especie Aquí en humana México. es una especie migrante. Todos somos migrantes. Todo, todos somos desde que el ser humano es ser refugiados, humano, va buscando un Pero es mejor algo lugar. que no hemos entendido como Bueno, humanidad. un lugar diferente. A lo mejor no me digas si es mejor. A lo mejor los del calor quieren ir al frío, los del No, frío al pero calor, a empezaron las buscando cosas, el ¿no? mejor lugar, un mejor clima para poder encontrar mejor ver, comida en busca de Cuando sobrevivir. hablamos de pueblos originarios, en realidad no hay pueblos originarios. no. A ver, los africanos. mexicas aquí antes fueron aztecas, es decir, migraron de Aztlán acá. Hoy decimos el pueblo originario de los mexicas en la Tenochtitlan. Espérate, eran aztecas que vinieron de Aztlán, eran migrantes que Eran llegaron migrantes, aquí. sí, Y aquí sí. había alguien, sí, había por lo menos 3 otras tribus, no con una cultura tan profusa, pero también llegaron y dijeron, oye, ¿ustedes qué vienen a hacer aquí? Nos venimos a instalar. No le hagas, es mi tierra. Bueno, para que veas que no hay pueblos originarios, ¿no? Ya nos tenemos Ya que nos ir. tenemos que ir. Bueno, pues vámonos, ni modo. Ni modo. Ya que le vamos a hacer. Pero mañana Con lo gusto tenemos. que estábamos. Con lo gusto que También que estaba ahí este hombre. Pero mañana le seguimos, mañana seguimos platicando. Se nos quedaron un chorro de cosas, como por ejemplo mencionar que un día como hoy se dio el espectáculo televisivo más visto en la historia por una barbaridad rápida. 2.5 mil millones. ¿Y sabe qué fue? Un concierto póstumo en homenaje a Michael Jackson. Jackson. En fin, muchas gracias. Gracias, Pau. Gracias, Fer. Muchas gracias. Gracias, Ana. Gracias, María. Gracias a usted. Muchas gracias. Y mañana tenemos otra cita para ver para dónde nos lleva la historia. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues estamos en ritmo para Ya. de haber perdido 15, para haber descansado.